Bueno, voy a saltarme lo que son los recuerdos de infancia, porque, bueno, la primera de todos, pero no tengo ninguna ganas de recordarlo. Nací en los años 50, en pleno nacionalcatolicismo, y la España era la España consiguiente en la que no era demasiado agradable vivir. Entonces, me recuerdo a mí mismo con la cabeza gacha, como los personajes de Kafka, con el mentón pegado al pecho, la cabeza gacha y recibiendo golpes de todos lados. Te pegaba el cura, te pegaba la vecina, te pegaba la maestra, el tendero, todos ellos. Porque sí, o la mínima. Entonces, lo que me quedó entonces fue una solidaridad muy fuerte con los niños de mi edad, compartiendo nuestras desgracias de ser niño en aquellas circunstancias. Y es algo que me volvió a repetir de una manera muy curiosa cuando entré a la universidad y nos volvimos a encontrar en la misma situación, con una universidad gris en la que los polis entraban pues día sí y día no tan bien, cargaban, nos hacían correr, nos asustaban, etcétera, como cuando éramos niños. Y el sentimiento volvió a ser el mismo. Solidaridad con los colegas, fueron los que fueran, por estar viviendo en las mismas circunstancias infames. Entonces, siempre releyendo mi currículum, mi historia, para hacer esta entrevista, se me ha colocado como prioritario que pocas cosas las he pensado desde la intimidad, y en cambio la mayor parte sí las he pensado desde una subjetividad colectiva, como si los detalles personales no hubieran influido muchísimo menos que las cosas en las que participé, en las que me he envuelto, las cosas en las que me hubiera gustado, donde me hubiera gustado estar y con quién. Y este sería, digamos, el primer pincelazo, que está muy tarde en giros repentinos en mi vida profesional que llevaba a cabo. Reconozco el viejo impulso de ser solidario con y ser absolutamente hostil a, ¿no? Un movimiento que pudo retrotraer sin dificultad a los primeros años de escolarización. En aquel momento, me refiero a esto, años 54, 55, etc. Luego, me hice adulto, el bautizo fue precisamente con mi entrada a la facultad, con mi entrada a la universidad, cuando en el año 67 entro en la universidad, ya con la decisión tomada de hacer la especialidad de filosofía. La facultad entonces era filosofía y letras, y se abrían todas las direcciones, historia, literatura, etc. Y yo entré con la decisión tomada a partir de unas pocas lecturas que había hecho en el bachillerato, que básicamente eran lecturas en francés. Yo, por circunstancias, hablaba bien francés, leía bien francés, y la ocasión de conseguir los libros prohibidos en el franquismo, etcétera, etcétera, siendo lo que una vez me adentré en el mundo de la literatura, que lo que me interesaba más, leer lo que no te dejaban leer en aquellos momentos, eran libros que se conseguían bastante sin dificultad en la librería francesa, en ediciones de bolsillo baratas, Livre de Poche y cosas así, y se podía uno
dar el gustazo de leer La náusea de Sartre, que por otra parte nadie hay que comprar en ediciones latinoamericanas para poder verla en castellano. En cambio, la podías leer con toda tranquilidad. Leí mucho a Camus, que a mí me importó mucho en los 14, 15 años, y entré con el bagaje de estos autores franceses, Camus, Sartre sobre todo, y vi a Camus la lectura de Nietzsche. El chasco fue, claro, cuando entré en la facultad, pues a Camus nadie lo consideraba un filósofo, por un lado, y por otro lado tampoco podía presumir de Nietzsche, porque Nietzsche era un nazi. Entonces hubo que reciclarse en aquella edición, hasta que más o menos la nueva generación de autores franceses, los Foucault, los Deleuze, etc., rehabilitaron la figura de Nietzsche, abrieron un poco de espacio, y ahí pude instalarme. Y de alguna manera no instalarme sería una ruptura grave con lo que era mi educación sentimental, por decirlo de alguna manera, hasta entonces. Los años 70, yo tengo el currículum ordenado más o menos por décadas, que tiene una cierta unidad. Los años 70 son los que voy a acabar mi carrera. Entramos en el 67, entre el 67 y los 17 años, 67-68, entramos pues de corbata, poniéndonos de pie cuando entraba el profesor en clase, hasta que nos daba permiso para sentarnos, etc. En la primavera vieron varios textos que no lo vivimos directamente, pero sí nos llegó toda la información y las cosas empezaron a cambiar un poquito. En el 69, es decir, cuando yo hacía el segundo, nada se parecía a la universidad en la que yo había entrado, ni siquiera las organizaciones estudiantiles que empezaron a moverse tenían nada que ver con el Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios, que en el año anterior, por primera vez, se había presentado a elecciones con autorización gubernamental o gubernativa. Entonces lo que predominaban eran los comités de huelga y el eslogan "La Asamblea tiene poder decisorio". Se acabaron los dictados. Se acabaron los dictados, si queréis, o se multiplicaron exponencialmente, de manera que se neutralizaban unos a otros, y quedaba una insurrección generalizada, una represión también generalizada, en la que más bien que mal fuimos sobreviviendo y consiguiendo cursar una carrera digna, con la ayuda, a partir del 69, la Facultad de Filosofía y Letras tuvo un nuevo plan de estudios copiado del plan francés que los estudiantes habían conseguido con su levantamiento del 68, y todas las asignaturas casi eran optativas, y sobre todo llegó una legión de profesores jóvenes que estaban haciendo un doctorado, eran profesores ayudantes, etc., que venían cargados con otras lecturas y con otra formación que no era la de los profesores con los que habíamos chocado nada más de entrar en clase, que eran, pues bueno, muchos de ellos, muchos quizá no, algunos de ellos eran todavía profes que entraron en el 39, que todavía el primer día del curso o los días de celebración venían con la camisa azul
a inaugurar la clase. Nada que ver con el año siguiente, todo esto se había ido al demonio y la facultad era una facultad íntegramente libre, creo, hasta donde puedo recordar. En el 72, poniendo un paréntesis aquí, mi vida de estudiante se dobla con una vida de escritor. Siempre que me recuerdo, yo he querido ser escritor y he escrito las dos cosas a la vez. He escrito mucho desde que aprendí a escribir en adelante y en el 71 hubo una anécdota que vale la pena contar porque fue el inicio de todo lo que tiene que ver con mi vida de escritor, que es que nos presentamos contarlo entero. A finales de 70 hay una situación, se crea una situación grave en todo el mundo universitario con el Consejo de Guerra de Burgos a los militantes de ETA, en el que se piden un montón de penas de muerte. Las universidades se levantan también una solidaridad europea muy fuerte, y por una serie de circunstancias, yo porque en las navidades tengo que salir de España y me largo a Suiza. En la universidad salían autobuses, el primero que salía para Ginebra, lo cogí y me planté en Ginebra. Y desde allí llamé a un conseguí instalarme más o menos en Ginebra con la ayuda de estudiantes allá. Entonces llamé por teléfono a un colega con el que habíamos compartido escrituras en el bachillerato, Carlos Carrino, y se vino y estuvimos por ahí dando vueltas y acabamos petando un buen día en el Château Chillon, que es el castillo este al que Byron le dedicó un poema al prisionero del castillo de Chillon, que es muy impresionante. Un castillo que está, si no lo recordáis, está colgado en el lago Léman y durante un tiempo pues, tiene una historia romántica. Había sido prisión, luego sirvió para encerrar a las brujas cuando hubo casos de brujas, etc. Total, que se nos ocurrió hacer un reportaje, hicimos una batería de fotos, Carlos vino con su cámara, hicimos una batería de fotos, y hablando de la experiencia podemos escribir algo, nos cayó en las manos la historia de la villa de Diodati, que es donde se reunieron Byron, la Shelley, Polidori, etc. Y en una noche de tormenta se dijeron unos a otros, vamos a hacer un cuento de terror cada uno. Total, que de aquella noche salieron buena parte de los mitos de las novelas de terror. Salió Frankenstein, salió Drácula, salieron toda una serie de estas leyendas. Pues hicimos un reportaje sobre esto, que quedó muy redondito, y lo presentamos al premio Brunet de reportajes que se concedía la noche en que daban el premio ganador. Nos dieron el premio a reportajes menores, escritos por menores de 25 años. A partir de entonces, casi inmediatamente, nos contrató el director de la prensa, que era Federico Gallo, el periodista, nos contrató para que lleváramos la página cultural de la prensa. Yo estaba haciendo el penúltimo curso de carrera, 71, 72, total, que el último curso de carrera, o los dos últimos cursos, yo compaginé los estudios con unas colaboraciones, pues, a partir
del diario de la prensa. La página era una página digna, mucho más digna en algunos momentos que otras páginas de diarios españoles. Y de ahí salté al diario de Barcelona, al diario de Mallorca, hasta que en el 76, si no recuerdo mal, se fundó Viejo Topo, que lo fundó un compañero nuestro de carrera, fue uno de los fundadores, Pep Serret, y colaboré ahí con una cierta regularidad, y empezaron a diversificarse los sitios donde pedían textos, los sitios donde yo tenía acceso a proponer textos, etc. Y empezó una pequeña carrera de escritor bastante bien, con unas buenas perspectivas, digamos. Los 70 se acaban, por lo que hace a mi vida de escritor, con un balance de un montonazo de artículos, muchos de ellos olvidables, publicados en publicaciones periódicas, y con tres textos, tres introducciones: una introducción a las prisiones de Kropotkin, una introducción a la correspondencia de Antonin Artaud y Breton, de Artaud y Breton, y una introducción a ese escrito terrible de Jean Genet, que es Para un funábulo, que es lo que consta. Pues además de estos tres prólogos, el balance de la década, hay que añadir un libro que fue un encargo de un profesor mío y luego gran amigo, Jacobo Muñoz, que dirigía en la editorial, que dirigía una colección en la editorial que llevaba Manolo Sacristán, se llamaba Materiales por entonces. Jacobo me propuso que, ya que me había decantado, que estaba encaminado a hacer la tesis sobre Foucault, tenía un principio de idea de hacer la tesis, lo había comentado con él, y además, ya que estás haciendo fichas sobre Foucault, podrías hacer reunir una antología de escritos para presentar a Foucault al público español, que entonces no había publicado absolutamente nada en lengua española sobre Foucault. Y quedamos así de acuerdo. Lo pensé mejor, un poco desde dentro de la experiencia editorial, y fui con un plan ya bien diseñado, bien pensado, en lugar de recopilar una serie de artículos, que es lo que hacía todo el mundo, lo que hacían los italianos, mejor dicho, y que luego se tradujo al español como Microfísica del Poder. En lugar de hacer esto, hacer un libro con una antología de textos de Foucault, pero que no fueran textos suyos, sino entrevistas con él. Eso tenía la ventaja de que las entrevistas, los derechos de autor no eran de Foucault, son del entrevistador siempre, y que por tanto tenemos total libertad para hacer lo que nos diga la gana, sin que hubiera problemas de derechos de autor. Entonces yo saqué mis fichas, obedeciendo al maestro, saqué las fichas y le puse un prólogo de 150 páginas, creo, y una batería de preguntas, de entrevistas, que todas ellas giraban alrededor del tema del poder. Franco había muerto en el 75, yo había decidido en parte hacer el texto hacer la tesis sobre Foucault por la muerte de Franco y porque Foucault acababa de publicar Vigilar y Castigar también en el 75, y pensé que era el momento de poner la contrateoría política de Foucault frente al debate que había en España a raíz de la muerte de Franco entre los marxistas ortodoxos
los demócratas cristianos y los franquistas. Entonces hablamos un camino nuevo, que sería el de la microfísica del poder, un camino que no apunte tanto a los modelos de la toma del Estado y la construcción del Estado, etcétera, etcétera, sino la crítica de las instituciones, que fuera micro, a pequeñas escalas, incidiendo en lo que son cada una de las instituciones, en lugar de cómo transformarlas, en lugar de cómo conseguir un Estado perfecto. Sí, la inteligencia y la utopía de construir un Estado perfecto. Entonces la cuestión es que el texto se construyó con el título que no es, juro que no es responsabilidad mía, que es Sexo, Verdad, Poder, con una portada diseñada por Alberto Corazón, que entonces era el diseñador fetiche del ala marxista, que por lo que era una señora en la que aparecía una señora despechugada y que en sus momentos se vendió en los kioscos de la Rambla junto a Eros Negro y las lobas de los campos de concentración. O sea, quedó amontonado. Yo os enviaré la portada. Vale, perdón. Bien, luego se reeditó este libro a la década siguiente muy dignamente por Alianza Editorial, sin el prólogo original y con un prólogo más discretito, en el que con el título de Un diálogo sobre el poder, todavía circula. En mi prólogo era una presentación de Foucault en general y el análisis de cada una de sus obras. Era un primer borrador de lo que sería mi tesis y tuvo bastante aceptación. A partir de ahí me cayó el muerto, de especialista en Foucault, del que no me he podido librar en toda la carrera, en toda mi carrera, todavía ahora, y que he tratado de cumplir con él todo lo más dignamente que he podido, pero nunca había tenido yo la intención de especializarme en nadie, en ningún autor, y menos en particular en Foucault, que no era un autor que me pareciera especialmente simpático, agradable, digamos. Es un tanto duro de leer y duro de pensar los planteamientos que realiza. Existen autores mucho más cómodos en el campo de la filosofía que no este, pero así me tocó, o sea, el Foucaultiano. Cuando en la década de los 80 presento la tesis sobre Foucault y la publico en Taurus, con el título de Lectura de Foucault, se acaba la maldición se acaba de consolidar y ahí no hay manera de salir de ella. Con una visión de perspectiva discutible, del Bensu, el novelista que dirigía entonces Taurus, me dijo: sí, tu libro es espléndido, desmontas a Foucault muy bien, todo el tal, pero yo creo que se va a vender muy bien en Latinoamérica. Claro, para nosotros Foucault está un poco acabado, y después de las palabras y las cosas, ¿ya qué más va a hacer? Total que Foucault, cuando mi libro sale a la calle, empieza a publicar sus libros sobre historia de la sexualidad y el panorama cambia completamente. Así vamos. Entre los encuentros de esta década importante, el encuentro con recuerdo de mis profesores, pues tuve muchos muy buenos, todos ellos de una nueva, novatos en su mayoría, pero que digamos, yo siempre me he quejado un poco de la noción de maestro
Entonces yo no tuve exactamente maestros, no tuve padres en la filosofía. Lo que tuve son muy buenos hermanos mayores. Lo que reconozco es que lo debo todo a haber tenido los hermanos mayores que nos enseñaron lo que no sabíamos y más que lo que no sabíamos, cómo hacerlo para entrar en los espacios que nos dábamos. Darnos un poco la llave de acceso. Y en ese sentido yo subrayaría, para no hacer una crónica sentimental ahora, subrayaría a Eugenio Trías. Eugenio Trías, que en el 69 acaba de publicar La filosofía sombra, que viene completamente tocada desde Foucault, Lévi-Strauss, etc., haciendo un manifiesto de qué tiene que ser la filosofía hoy en día a partir de lo que él ha aprendido de la revolución estructuralista, digamos, o postestructuralista. Bueno, en este caso la estructuralista propiamente, con la presencia, digamos, ejemplar de Foucault como punta de lanza. Con Eugenio, pues eso, nos reuníamos, Narciso también, con una peña de media docena de estudiantes. Nos reuníamos con él periódicamente, íbamos a cenar, comentábamos el último libro que había publicado, él nos hablaba del que estaba preparando, una especie de circuito en el que nos eternizamos durante algunos años y siempre fue de provecho. Me ayudó a leer a Platón, por ejemplo. A leer a Platón, evidentemente lo había leído durante la carrera, pero yo no había visto por ningún lado ninguna pasión por Platón, nada en Platón que pudiera levantar el más mínimo apasionamiento intelectual a día de hoy. Y en cambio, oyendo hablar así en petit comité a Eugenio de tal o cual de los diálogos, había la música era otra, el modo de sintonizar, de acoplarse al texto estaba en otra dimensión, y probar a leer aquello de lo que habíamos estado hablando en la noche anterior, a ver que si el resultado fuera una buenísima manera de poder entrar. Y también un esquema, una indicación general de cómo se acomoda uno con las lecturas de los filósofos. Cómo no salir rebotado con la primera página cuando no se entiende nada. Cómo se procede para poco a poco ir metiéndose, ir comprendiendo un autor. Bien, cierro con los 70. Bueno, cierro con una medalla, un broche de oro, que dirían los cursos. En el 76 entro como ayudante después de estar dando tumbos por institutos durante 3 o 4 años. El doctor Francesc Goma, que había sido mi director de tesina, hice la tesina sobre el antiedipo, que acababa de publicarse, se publicó en mayo y en septiembre presenté la tesina, una especie de desafío a mí mismo. Pues el doctor Goma, fui a verlo para hablar de la tesis cuando estaba arrancándola en el 76, y dio la casualidad de que en el primer momento acababa de despedirse del ayudante que tenía. Y digo, ¿te quieres quedar de ayudante? Sí, señor. Me apunté al regalo caído del cielo, y claro, esto cambió también mi disponibilidad a hacer otras cosas, como escribir o cantar conferencias, viajar.
etcétera, ya no es estar metido en una vida de instituto con una obligación horaria bastante dura, bastante comprometedora, sino con una dedicación mucho más libre. Le pregunté si dentro de la comunidad qué tenía que hacer y me dijo, nada, tú haces la tesis. Entonces, bueno, pues qué más se puede pedir. Pues eso, en los 70 se inauguran, los 80, perdón, pasamos los 80, se inauguran con mi flamante plaza de ayudante, y son los años en que hago carrera académica. La década de los 80 son los años en que hago carrera académica. Corresponde cuando nosotros nos licenciamos, comienzan las jubilaciones de los profes que entraron cuando en la posguerra y demás, y comienza a quedar aquellos los núcleos ideológicos de la universidad empiezan a desaparecer, los núcleos franquistas empiezan a desaparecer, y la banda de profesores jóvenes que han accedido con el nuevo plan de estudios empieza a tomar posesiones. O sea, hay una carrera, una especie de guerra de todos contra todos para ver si quién se queda con las plazas, etcétera, etcétera. Yo me separo un poco de la historia esta, pero hago la guerra por mi cuenta, digamos. La cosa es que en el 80 presento la tesis doctoral, y para hacerlo rápido, en el 86 gano la cátedra, digamos. Después de haber pasado por adjuntías, después de haber pasado adjuntías en Madrid con 170 personas para 7 plazas y cosas por el estilo, haciendo toda la época que hay que hacer en estas circunstancias, pero sin entrar en las guerrillas, ni en buscar padrinos, ni en toda la parte que acabó envileciendo buena parte de las nuevas promociones, de la nueva promoción de cátedras y titulares que surgieron por aquel entonces. En el 80 presento la tesis, que se publicará en el 83, y en el 83 hago oposiciones, estas oposiciones en Madrid mastodónticas, y en el 82 se ha fundado el Colegio de Filosofía de Barcelona, que lo fundan Eugenio Trías, Roberto Ventós, Toni Vicens y Jordi Llevet. Son los socios fundacionales. Entonces, al año siguiente se incorpora Pepe Ramoneda, al otro año me incorporo yo, y al siguiente ya hay una incorporación masiva y el colegio se convierte en otra cosa, pasa a ser el Instituto de Humanitats, del CCCB, con todo un abanico de actividades, de seminarios, etc. La lógica ya no es un grupo de gente que comenta los cursos, los prepara más o menos conjuntamente y tal, sino grupos de gente que proponen seminarios, los llevan a cabo de una manera relativamente independiente unos de otros. Esa fue una buena experiencia también para Barcelona y para el mundo universitario, un organismo que estuvo muy vivo durante los años que incluso como Instituto Humanitas llegó a funcionar muy bien, y también sirvió de algún modo por algo que poco a poco fue reviviendo, que es como espacio de encuentro entre profesionales que estábamos en una situación, digamos, curricular, por decirlo así, análoga, que llevábamos tantos años de experiencia, que todavía en
veteranos a pleno rendimiento, pero teníamos ya la dirección de los estudios bastante marcada, la línea de investigación bastante marcada, en la que cada uno iba por su cuenta. En el 84 pasa otro acontecimiento de estos importante, que es que por una serie de casualidades también me proponen desde la Caixa, en este momento he olvidado el nombre de la persona que hizo de intermediario, y lo lamento, ¿qué tal si organizábamos un congreso Foucault financiado por la Caixa? Me pareció espléndido, me dieron la organización, lo organicé lo mejor que pude, y lo que hice fue llamar al ayudante de Foucault en el Colegio de Francia, François Geval, y decirle que se viniera y traer a todos los que sabían algo de Foucault del ámbito nacional. Montaron un congreso, pasamos a película Jean-Pierre Rivière, y estuvimos en el Palau Macaya durante unos buenos días haciendo cosas que no eran nada habituales en este país. Cuando François Geval, con los ratos que tuvimos para hablar, le pregunté qué tal Foucault en París. Me dijo: Foucault está muerto. Digo, ya, pero no, muerto a todos los efectos. Están muy contentos de que no le va el coñazo y que deje de intervenir en la vida pública, y habérselo quitado de encima les ha dejado a todos muy tranquilos, ¿no? Hacer esto que estamos haciendo aquí en París en estos momentos sería absolutamente imposible. Total, que sin quererlo fue el primer Congreso Internacional Foucault que se montó en el ámbito internacional. La verdad es que el Eval me correspondió, y unos años más tarde, no sé, creo que fueron 3 años más tarde, el 88. En el 88 se montó un Congreso Internacional, oficialmente el primero, de Foucault, que se montó en el Petit Palais, si no recuerdo mal, de manera clandestina, sin entrada a los periodistas, sin dar notificación a la prensa, simplemente escribiendo a todos los que me escribió Eval con estas condiciones. Digo, se trata de un congreso que no funciona en boca a oreja, que tú, Foucaultianos, de gente que ha estudiado a Foucault y que lo conoce, para decirlo con un poco de dignidad, gente que conoce a Foucault con un poco de seriedad, que te parezca de confianza, les pases el aviso y que se vengan. Entonces, al final, el resultado fue muy hermoso, tuvo este sedimento de francotiradores de muchos lugares, que incluían, pues bueno, pocas bromas, incluían a Richard Rorty, o incluían a gente de primerísima fila, franceses también, estaba por ahí Bernard, estaba el anciano venerable, me falla la memoria. Bueno, sorprendentemente no salió la más mínima noticia en la prensa, fue aquí lo que le hubiera gustado a Foucault, secreto, solo entre nosotros. Solo Liberación sacó una foto y una pequeña línea y una pequeña columna unos días después, ya a tono pasado, se ha celebrado esto, tal. Este congreso significó de alguna manera que la memoria de Foucault empezaba a recuperarse. Costó 4 años, Foucault murió en el 84, costó 4 años el que fuera recibido otra vez, pero
resultado fue importante. Por lo que hace a mi trabajo privado, mi trabajo como escritor, como siempre jugando a contrapié, gano la cátedra y publico un libro que ningún catedrático me va a aceptar, dicho en palabras de Jacobo Muñoz, que se llamaba Camino de Santiago, que era una ficción, una reflexión sobre la situación de la idea de mundo en la actualidad, si que se quiere decir así, o la idea que nos podemos hacer del mundo en la actualidad, es decir, en el 86, 87, montada sobre un relato, sobre la estructura del relato. Evidentemente el tono no era un tono literario, la voz del narrador no estaba igualada como corresponde a la voz de un catedrático, ni se proyectaba, ni se hablaba desde las alturas, sino estaba en el plano rasante de la interpretación del autor al lector, al interlocutor natural, el lector que en este momento está compartiendo en su soledad esa lectura. Y era de algún modo mi primer aviso, es decir, no esperéis que aprenda a engolar la voz. Y no esperéis que yo aprenda como me han enseñado a mí los catedros que he tenido, a engolar y a hablar desde las alturas. Estudiaré todo lo estudiable para ser un buen catedrático, pero desde luego para hacer la fantasmada que me ha hecho sufrir hasta ahora, a eso en ese club no voy a apuntar. Y creo que lo he mantenido hasta ahora. Incluso en circunstancias difíciles en que lo que tocaba era crecerse y ponerse un poco de puntillas porque la situación me excede. He continuado hablando en llano, creo. Publico Camino de Santiago, que va sin artículo, y va sin artículo porque así permite leerse de dos maneras, como una alusión a el Camino de Santiago y como una alusión a el Camino de Santiago o el Camino de Santiago. Entonces el protagonista es una meditación del protagonista que coge el avión en un vuelo a Santiago, dicho rápido. Y eso que se le ocurre a uno en este vuelo es el monólogo interior del artista. Va a Santiago a dar una conferencia sobre Nietzsche y se le cruza las experiencias del vuelo de avión con el trozo de la conferencia que va a dar, hay todo un mare magnum tratado literariamente para que sea consistente, en el que hay toda una reflexión que se va construyendo. Y esto un poco da el diapasón del tipo de prosa en el que voy a trabajar a partir de entonces, doblando la prosa profesional a la que estoy obligado a la que estoy obligado a dedicarme profesionalmente. Digamos, he escrito libros sobre Foucault, he escrito libros sobre esto y sobre lo otro. He publicado un libro que se llama El hombre como argumento, que es la asignatura de antropología y filosofía a la que me dediqué durante muchos años, etc. Y este es un tipo de trabajo que he intentado cumplir con todo el respeto hacia los alumnos. Pero me quedaban fuera de cámara, digamos, cantidad de cosas que me preocupaban, en las que me había pensado, sobre las que me había documentado y que no cabían en un formato académico. Y he estado generando, pues, cuadernos de notas en los que lo que no me cabe queda apuntado ahí, que cada tanto se han ido precipitando en buscarles un soporte narrativo para que puedan, un soporte literario para que puedan tener salida. Muchas veces han sido simplemente artículos largos, otras veces libros, etc. El Camino de Santiago fue el primero que inició, y el libro siguiente, El orden de los acontecimientos,
que acaba de reeditarlo en Alianza, sienta de alguna manera, es mi toma de conciencia con esto. Camino de Santiago es un poco sobre la marcha, con las ganas de dar un portazo al mundo impostado y volado, y hablar como habla la gente. Y en el orden de los acontecimientos había algo parecido a la toma de conciencia de este segundo modo de escritura en el que iba a instalarme, por lo menos durante toda mi vida académica. Digamos, mi vida académica compone la trilogía, este viaje, Camino de Santiago, lo escribo cuando ganó la cátedra, el orden de los acontecimientos. Empezaba a escribir cuando acabado de escribir, perdón, cuando estoy a punto de meterme en la cátedra, de meterme en las oposiciones, en el borrador, y el tercer volumen de la entrega es Hotel Finisterre, que lo escribo cuando he pedido la jubilación. Cuando me despido, hago un último texto en esta edición. Bien, cerramos mis etapas de toma de posesión académica, mi viaje académico, y pasaríamos casi a los años 90. Me he dejado casi algo que valdría la pena hacer un paréntesis, que sería, he hablado de los artículos, del libro, no he hablado de mis traducciones. Las traducciones son de las cosas más importantes que he hecho, que me han ayudado en muchísimos sentidos. Sería incapaz de hacer el listado ahora de que han sido beneficiosas, casi como terapia, me atrevería a decir. Traducir es algo enormemente complejo y rico, muy rico. Si uno puede traducir con tiempo, si no está con tiempo y con un soporte económico, digamos. Si no depende tu vida de lo que pagan las traducciones, evidentemente tienes que traducir matado, porque si no las cosas se ponen muy difíciles. Pero casi siempre he tenido la suerte de poder traducir a mi aire, y en buenas ocasiones poder traducir libros que me he propuesto. Me ha costado años de encontrar una editorial que se aviniera a publicarlo, porque no lo veía claro. Estoy pensando en Filosofía de expresión de Corey, por ejemplo, de Giorgio Corey, que costó muchísimo, que Siruela se aviniera a publicarlo, se aviniera a contratarlo. No lo veía claro, etc. Todavía recuerdo una larguísima conversación en la Barceloneta con Jacobo Siruela, diciéndole que no, que es legible. No, eso se entiende, ¿verdad? Es como en castellano, sí. Hasta que me hizo confianza por el argumento de habéis ganado muchísimo dinero con el mundo de Sofía, le debes algo a la filosofía. Aceptó la broma y fue caldera. Bien, a lo que íbamos. El traducir significa meterse dentro de la escritura de una manera tan profunda como puede estar metido el escritor, pero
digamos que tienes la misma experiencia que la experiencia del escritor, pero no tienes ninguna de sus angustias. Y esto es muy enriquecedor, porque puedes hacer que los movimientos crispados del escritor se conviertan en algo a cámara lenta y vas viendo los pasos. Vas viendo cada uno de los pasos que se dan para llegar desde el momento en que está el presentimiento del sentido hasta el momento que se realiza. La búsqueda de la palabra. El escritor está tan lleno de angustia, porque no es un tapón, mientras que el traductor está la absoluta tranquilidad de que el tapón está, pero está destapado y a la palabra francesa lo destapa. Tengo simplemente que encontrar la española. Pero el recorrido es el mismo. Si pensamos en la escritura, en la traducción como traducimos el latín y el griego, que yo buscando palabra por palabra, como yo traduzco el alemán ahora, palabra por palabra en el diccionario, porque es un idioma que no hablo, ni ganas. Palabra por palabra, buscándolos en el diccionario, y cuando las tienes todas, a ver cómo las junto para que se aguanten. Nadie traduce un idioma que conoces de esta manera. Lees en francés, te tragas el sentido, dejas que se dijera y lo devuelves en español. Todo entonces bien. Hay un momento en este tragarse y devolverlo que no hay lenguaje, ni el de origen ni el de destino, pero el sentido está en el cuerpo. Si lo has incorporado, y es el sentido que tiene el escritor antes de escribir también. Hay un sentido incorporado. Entonces, entrar dentro de este universo con una cierta tranquilidad, digamos, sin que te presione por ningún lado nada, si no es hoy será mañana, igual, tiempo sobra. Es una ocasión de ponerte a prueba, de ponerte problemas tú mismo, a ver cómo los solventas, y van saliendo soluciones que son absolutamente especiales. Hay un conocimiento del lenguaje que creo que no se puede obtener de ninguna otra manera, y que es el conocimiento del escritor, y directamente el mismo del lector, el que percute en el lector, y que el lector también incorpora. No me permito, pero pongo otro ejemplo que comparte el escritor y el traductor. El adjetivo que no sale, que lo tienes, pero que no sale, no se verbaliza. Y tienes que poner la cara del adjetivo, la mueca, el gesto, para que salga. No sabes si es tristeza, desesperación, angustia, ¿qué será? Entonces tienes que poner la cara y entonces sale la palabra. Entonces, es curioso, ¿qué pasa? Que el sentimiento de la palabra están anclados y salen juntos. Te preguntas, no te hace falta suponer nada, simplemente el efecto se produce. Y lo he perseguido luego con compañeros escritores. Tú también pones muecas cuando escribes, claro que sí, cuando tengo que poner la cara de pino para que me salga la palabra del árbol concreto que quiero lograr. Exagero, pero va en esta dirección. La parte de somatización de la escritura y la parte de extraer de lo somatizado la escritura es algo que la traducción te deja visitar. Es que cuando escribes no puedes visitar, transitas, atraviesas, pasas, pero vas a otra cosa, no en otra dirección. Y esto el traductor solo tiene que hacer esto. Entonces, a partir de ahí hay un enriquecimiento brutal. Y esto para el campo concreto del pensamiento o el campo de la filosofía es enormemente rico. Es muy rico. Entonces he traducido textos. El primero que traduje fue sobre la esencia de la tragedia griega del religioso Festetier, del clásico francés
estudioso de los griegos, el de la promoción que venía antes de los Bernard, de Tien, de toda esta generación de helenistas tan espléndidos que tuvo Francia, que ha tenido Francia. Ese fue el primero. Y el segundo ya importante fue la lógica del sentido de Deleuze. Me pidieron que revisara la traducción me pidieron que le pusiera un prólogo a la reedición de la lógica del sentido. Le dije que me dejaran revisar la traducción, que dicho sea entre nosotros era infame, desde el punto de vista filosófico. La revisé, dije que con hacer una revisión no hacíamos nada, me ofrecí para rehacerla, lo aceptaron y la volví a traducir. Y el viaje fue espléndido, claro. El viaje fue absolutamente instructivo. No me ayudó a entender mejor lógica del sentido, pero dicho sea verdad, porque mi problema estaba en otro lugar. El problema estaba en la escala de la traducción, te coloca en la escala micro, no veía el sistema, estaba en el milímetro de cada una de las frases. Me ayudó a entrar, a decir, bueno, pero no lo dice en ese sentido, hombre, no, esto no es tal. Me ayudó a ponerle el oído, pero no ser capaz de hacer el esquema ahora, o después de haber traducido, hacer el esquema de la lógica en la pizarra no fue de verdad. Y después vino la experiencia de traducir Colley, estuve me invitaron después de la traducción de la filosofía de la expresión, que chocó mucho con los italianos, es que se hubiera traducido. Me invitaron a un congreso de Colley, sobre Colley en Pisa. Allá conocí a su hijo y a partir de ahí estuvimos cambiando cromos hasta que murió, pobre, demasiado pronto. Y fui traduciendo todas las obras póstumas que Enrico sacaba. Cogió el pack de todos los materiales de todos los materiales que tenía de su padre, y los trató, digamos, con la misma elegancia con la que Colley había tratado los póstumos de Nietzsche y la edición de Nietzsche. Colley es el editor de la edición canónica, junto con Montinari, de la edición canónica de Nietzsche, y el hijo le hizo un homenaje al padre de editar los póstumos con los mismos criterios así elegantes y tal. Y tuvimos una aventura conjunta, él publicaba y yo lo rebotaba aquí, y también fue una experiencia increíble, porque Colley es un gran prosista, creo, estoy seguro. Y después la siguiente experiencia como traductor, como en este viaje, fue traducir a Quiñar. Yo pedí traducir los pequeños tratados, que Quiñar luego me preguntaba, ¿pero por qué demonios has querido traducir eso? Cuando ya estaba haciendo El último reino, la tanda de novelas del último reino, que no me interesa absolutamente nada, perdón, me reñía por haber traducido los pequeños tratados, y yo no me podía escapar de decir por qué no estaban traducidos. Y no era cierto. La verdad es que los traducimos, me daba la impresión de que los pequeños tratados tenían un ejemplo, eran digamos, su banco de pruebas. Había probado todo lo probable literariamente hablando, lo había probado ya allí. Había construido un tratado para ver cómo funcionaba tal cosa, tal estructura, el problema de está solucionando toda una serie de problemas
que luego se van a encontrar como vertebradores de su obra posterior. Un abanico, un muestrario de recursos literarios que contiene grandes dosis de pensamiento. Me parece, estoy convencido. Creo que de algún modo el ejemplo de Quiñán servía para este proyecto, para esta parte de mi existencia, que era doblar la prosa profesional con prosa literaria, doblarla con trabajo creativo, a partir de cero, no sobre un autor o tal, sino a partir de una excusa cualquiera. Pues la década de los 90 casi la podría resumir con dos acontecimientos. Uno de ellos, la caída del muro. Seguimos con el sujeto colectivo, la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín me genera una situación de una alegría triste, o no sé cómo organizarlo, pero un sentimiento, la manera más cómoda y menos arriesgada, es decir, me genera sentimientos encontrados. Recuerdo que el brindis con los amigos que lo hicimos se mató con la frase: ojalá no nos tengamos que arrepentir. El día que estábamos brindando por la caída del muro, bien por la caída del muro, no a los muros, y ojalá no nos tengamos que arrepentir. Y me fui, pedí una beca, y me fui una beca que no había otra, pues una beca para aprender alemán, a pesar de mi distancia para aprender el alemán. Y estuve ahí unos meses viviendo la experiencia de cómo caía el muro, que cayó muy a cámara lenta, a pesar de lo que vimos en las pelis, en los noticieros. Cayó aquello que se picaba el muro, tal que sí, físicamente se picó un trocito del muro, pero cuando yo llegué, que fue un par o tres de meses después de las noticias, de las fotos estas, seguían los bombos, seguía el muro entero, había que enseñar el pasaporte para pasar del otro lado, etc. Estaba todo igual, estaba Checkpoint Charlie, todas las historias. Y los berlineses estaban cabreados con los polacos porque venían se asomó a comprar el Aldi para revenderlo en su tierra y los trataban a patadas, etc. Pero fue una experiencia muy extraña, ¿no? Toda ella giraba contra sí mismo, porque ha habido un grandísimo respeto por la cultura alemana. Yo pensaba en Nietzsche, evidentemente, pero pensaba en Hanke, pensaba en Mendels, pensaba en los autores que habían enseñado cosas a lo largo de mi formación. Pero por otro lado estaba la bronca de los berlineses con los turcos, en los guetos que montaban, etc. Una sensación muy difícil de vivir plácidamente. Esto por un lado. El año anterior había estado viviendo unos meses también en París, porque habían abierto, digamos, los últimos años de los 80, habían puesto a disposición del público los archivos Foucault. Todavía no como están ahora, evidentemente, un pequeño pack que estaba en la biblioteca de patrística y grecolatina y patrística de la biblioteca de Solchouag.
que es donde Foucault vivía, digamos, los últimos años de su vida, cuando escribía sus textos sobre Grecia. Tenía un catre, vivía en la biblioteca, y ahí se quedaron montañas de papeles, y fui a revisarlos, estuve ahí. Y fue una experiencia muy hermosa. Pensé que en la Berlín podía repetirla, y mi Dios, absolutamente al contrario. Volví tocadísimo, y de algún modo algo tuvo que ver con esto la publicación del segundo de mis libros, que hacía tiempo de novillo, no como profesor, que es Deseo de ser piel roja, que es con el que me concedieron el primer anagrama en el, no me acuerdo, 94 creo que fue, el 94. Es un libro que ya estaba contratado por anagrama, y me dijo Hernández, ¿y por qué no lo presentas? Digo, ningún interés. Presentaron tú, que el libro es tuyo, presentaron tú, lo presentó, y la cosa fue así. Tuvo evidentemente una proyección que no han tenido mis otros libros, quizá porque es más bueno, o quizá porque el premio, hablando seriamente, porque el premio promocionó el texto. Estoy peleando he estado peleando para que Alianza en la colección Bolsillo lo reedite. Es un libro que sí me gustaría que estuviera en la calle, que estuviera disponible. Hace tiempo que no está, mucho tiempo que no está agotado, y las veces que he tenido posibilidades de reeditarlo han sido unas condiciones, pienso la distribución, han sido unas condiciones que no ha sido un libro muy bonito y tal, pero una colección para guardarlo en la biblioteca, ¿no? Para que se lea y se distribuya. Y creo que finalmente tengo un compromiso para que salga el próximo año, no, el 26, con Alianza. Y esta de la década del 90, aparte de seguir con las rutinas anteriores, hay una novedad, una sorpresa, que también lo fue incluso para mí, que fue una estancia en el estudio de Bob Wilson, que es un director teatral que siempre me ha interesado mucho, desde muchos años. He seguido todo su trabajo, y finalmente con Polígrafa me brindó la oportunidad de decir si nos atrevíamos, mi mujer, Carmen Pardo y yo, a irnos a Nueva York a revisar todo lo que Wilson ponía a nuestra disposición, sus archivos, que lo viéramos ahí, y hacer un libro para editarlo en Polígrafo, un libro de arte por un lado, pero también un libro de análisis de la trayectoria de Wilson, que es alguien que empezó haciendo happenings con una linterna y una sábana, y acabado con un dominio de la tecnología teatral brutal. Si no nos engañaron los que montaron no recuerdo qué pieza, que era con la Rossellini. Bueno, una de las piezas que se montó en Galicia, en Santiago, creo. Hablamos con los tramoístas y los utilleros y demás, y los encargados de la iluminación me dijeron: toda una tarde para iluminar un sofá. Dije: una tarde hago toda la obra. No,
para dominar un sofá que aparece en una escena, ha habido que estar toda la tarde para iluminarlo. Es un tipo que trabaja con este grado de precisión. El viaje es muy, muy, muy hermoso. Él es un hombre muy respetable. Hicimos un buen trabajo y además fue entrar en un mundo que era completamente nuevo para mí, no tanto para Carmen, que viene de Cage y de la música experimental, y para que lo que son las performances y todo este mundo que está tan cercano a lo que hace Wilson, ya es más conocido, pero yo no conocía absolutamente nada desde dentro, y fue un descubrimiento que supongo que dejó huella, porque sale a flote de cuando en cuando el recuerdo de esta aventura. Nada, como publicaciones fuera de esto, un libro hermoso, porque recopila todos los artículos que publiqué en los últimos tiempos, es Pequeñas doctrinas de la soledad, que un poco lo hice como una presentación de mi trabajo en general. Lo publicó Sexto Piso, que es una editorial mexicana, lo publicó Sexto Piso ahí en México, y era una presentación de los palos en los que me muevo en la escritura, un poco haciendo una recuperación de todo lo que había escrito, que tenía que ver con este circuito de la soledad, la relación solitaria que hay entre el autor y el escritor, ¿no? El autor tenía que bajar a una determinada soledad para poder escribir, el lector tenía que meterse en una determinada soledad para poder leer. Se trataba de poner una colección de textos que de alguna manera hicieran vibrar esta soledad. Y creo que el libro quedó bien, en el sentido de que, siendo una recopilación de textos que pueden ser cada uno de su padre y de su madre, que yo la resonancia y está alrededor del tema del problema de la soledad les dio una compaginación a todos ellos, un acomodo en un espacio importante. Con la cambiada del milenio, ¿qué tenemos? Tenemos el libro de Wilson, sí, que no es el 90, la publicación es del 2000. Con la cambiada del milenio está esta publicación, y está pocas cosas más hasta la jubilación. Yo los últimos años los primeros años del milenio, y que serán mis últimos años como profesor, están todos ellos castigados con la amenaza de Bolonia, con la amenaza del plan de estudios, de los planes de estudios pactados en Bolonia. Como siempre, cada país europeo ha hecho lo que ha tenido con aquellos pactos, y aquí se ha escogido la peor manera, como ha sido frecuente. El capitalismo cognitivo, que ya entró con el milenio, vía nuevas tecnologías, cambiando el rótulo que teníamos tradicional, la sociedad de la información, somos la sociedad de la información. Bien, a partir del nuevo milenio, si consultáis papeles, veréis que cuando cambia el siglo, no es que seamos una sociedad de la información, somos una sociedad del conocimiento. Bien, es absolutamente falso, sigue siendo una sociedad de la información. Lo que pasa es que el conocimiento ahora se
se monetariza en unidades de información, que es muy diferente. Pero el hecho de conocer sigue estando fuera del ámbito de estas unidades de información. Pues cuando empieza a apretar el plan de Bolonia y el plan de la digitalización forzosa de las poblaciones, que es la gran consigna que se pone a través del 2000 en adelante, entramos en barrena, entramos en catástrofe. Lo que es la vida universitaria entra en un proceso de demolición. La escuela ya ha sido demolida, una generación, una promoción anterior ya ha llevado adelante la demolición de la escuela y ahora se procede a la demolición de la universidad. Aguanto como puedo, intento que no pelear donde se pueda, intento mantener mis asignaturas y mi régimen escolar en la medida en que se pueda llevar a cabo. Se va tumbando uno a uno todos los logros que hemos conseguido a lo largo de años, las fórmulas que hemos conseguido finalmente sedimentar para que funcione tal tipo de asignatura o tal modo de compartir el espacio de clase. Todo esto desaparece. Nos invaden técnicos en estadística que nos explican cómo tenemos que dar clase, porque así los alumnos nos escucharán y esto nos dará mucha satisfacción cuando todos los que estamos sentados en estas aulas de instrucción tenemos promociones enteras de alumnos que nos han escuchado perfectamente, nos han entendido perfectamente y han estado la más de felices. Ahora no, tiene que venir un profesor de estadística sin saber sin tener puñetera idea de qué es dar una clase de filosofía, a explicarnos que por el método de las pantallas conseguiremos que los alumnos babeen. Evidentemente se puso en plan, lo importante es que los alumnos babearan, lo importante es que los alumnos se quedaran colgados con las pantallas, y ahí es donde están. Dentro de poco los profesores serán evidentemente sustituibles por un recambio icónico. Aguanté hasta donde pude. En el año 2010 cumplí 60 años y el primer día de clase del año 2010 pedí a un colega que me acompañara, fui a secretaría y pedí mi jubilación. Fue el momento más duro de mi carrera. Toda mi carrera ha estado organizada alrededor de dar clases. Fue todo lo que he investigado nuevo lo he probado en las clases, lo he discutido con los alumnos, todo, y tuve que dejar lo que más vida me daba, porque no había manera de continuar lo vivo. No había eliminado la posibilidad de que siguiera existiendo. Entonces, a partir de ahí, la dedicación es volver a la vida privada. Sigo dando montones de conferencias, sigo interviniendo en todos los lugares en que se me pida que intervenga. Últimamente lo que no hago es viajes transatlánticos, que son ya muy cansados para los años que tengo, pero sí me muevo en este país y hago lo que puedo. La dedicación, pues estoy en este lugar que más o menos creo que llegué a conquistar, que es el terreno intermedio entre el discurso filosófico y el discurso literario.
entre algo que en algún momento le da prosa de pensamiento, porque no decir nada, sino que simplemente, pero que igual que hay novelas de aventuras o novelas policíacas, una prosa para pensar, es un rótulo idiota, pero para mi gobierno funcionaba. Ahora simplemente la idea sería decir, hay cosas que se pueden pensar filosóficamente, pero hay cosas que solo se pueden pensar literariamente. Y nuestra vida privada, si nos detenemos a pensarlo, veremos que hay situaciones, momentos o espacios que nos asaltan, que no hay más modo de elaborarlos que literariamente. Cuando un argumento, una trama narrativa, unos personajes, antagonistas, protagonistas, distribuyendo los papeles, en esto, en lugar de hacer un despliegue conceptual de las ideas que hay en juego, las nociones que tenemos que hacer, intervenir para mejorar la situación, etc. Entonces, habida cuenta de la coexistencia entre las dos, yo sigo defendiendo la posibilidad de instalarse escrituralmente, instalarse como escritor en este espacio intermedio entre el discurso filosófico, pero ya no dirigido a un alumno, dirigido a alguien que debe aprender de lo que uno escribe, sino a alguien con quien compartir lo que uno escribe, que es muy diferente, y el discurso literario, que no es solamente un discurso de entretenimiento, sino un discurso que puede generar la apertura de cuestionamientos que tengan relevancia en cuanto al problema del sentido y el valor de la existencia, la vida, la situación, la política hoy, lo que sea. Entonces, estoy reeditando todos los textos que he publicado de un modo que queden a la disposición de lo que me queda. Lo último trago en mi trabajo, lo último trago es pelear para que el trabajo que he hecho esté disponible, que pueda encontrarse con el procedimiento de quema de libros, de que las librerías solo tengan novedades, pues esto cada vez se ha puesto más complicado. Estoy ahí intentando que existan, por lo menos en los depósitos editoriales existan ejemplares, por un lado, y por otro lado tratar de pasar a limpio los montones de cuadernos de notas en los que he ido atrapando a lo largo de mi vida, atrapando cosas que tienen algún interés, que pueden ser esclarecedoras o que pueden poner problemas donde no los vemos, o al contrario, disolver problemas con los que topamos demasiado a menudo, etc. Haciendo un trabajo reflexivo, meditativo, como se quiera llamar, que tenga que ver creo que mi vida se sitúa en estos momentos en el triángulo pensar, leer y escribir, que es donde está siempre, pero gestionándolo de otra manera de acuerdo a cómo están por un lado las circunstancias hoy, y por otro lado cómo está mi biografía, digamos. Lo dejamos. Sí. Val. No, ja, de tot el que has dit, jo crec que hi ha dues coses que potser has mencionat poc i que valdria la pena que diguessis alguna cosa, que són dos constants a la teva vida al voltant de què vol dir pensar. I per tant aquí entraria per un cantó Deleuze, que ha sigut una constant a la teva vida, i Nietzsche, que ha sigut una constant a la teva vida també, de lectures, reinterpretacions, articles, etc. I per tant la pregunta seria una mica, bueno, d'aquests dos grans autors, què en podríem concloure o dir, o en fi? Deleuze, no, mira, de Deleuze no he donat mai un curs, no he fet mai cap curs, no
i en sala de conferències poques. Quan se'l va començar a conèixer vaig retirar, que suposo alguna cosa que he mencionat. Articles sí que he fet, perquè allò treure un punt concret, un problema concret i fer un textet sí que ho he fet. Però allò de tal problema o tal qüestió amb Deleuze no. I és que a mi Deleuze m'ha ajudat a viure, tant qual m'ha ajudat a tindre una millor vida intel·lectual. Aleshores, em passa amb alguns autors que és una mica com si és el filtre que et poses al filtre i t'ajuda a veure coses que no veies, no? O t'ajuda a veure coses o t'ajuda a sintonitzar-les d'una altra manera, amb un altre ritme, amb una altra espaialització, donant-li més profunditat, que canvia el pes de les coses. I jo sempre que això em passa amb l'autor, em guanya un respecte grandiós i m'impedeix estudiar-lo. Tinc el tic, que no sé si és correcte o no, perquè no m'he atrevit a posar-lo a prova, el respecto supersticiosament d'allò, si aquest vidre em permet veure a través d'ell, no em posaré a mirar el vidre, no em posaré a estudiar el vidre. La por és, si el començo a veure i a desmuntar com funciona i després no se torna a muntar i no em produeix l'efecte que em produïa abans. És una manera amable i una mica covard d'escapar de la qüestió, però em sembla que no està tan lluny de la veritat, de l'instint que em fa no voler entrar massa, a part que evidentment no em veig capaç de parlar de Deleuze intuïtivament, no em fa l'efecte perquè no em fa cap efecte. El Deleuze per aprendre, no tinc judici sobre ell. Jo no tinc la mirada rapaz de que el puc fer. En canvi, amb el Foucault sí ho he fet, el tinc tot a peces, i el puc recomposar i descomposar i tal, però el Foucault no m'ha servit tant com ni molt menys, no m'ha servit per viure. M'ha servit per diguem, quan toca vestir-se de militar, per ensenyar-me a manejar les armes, a militaritzar-me, perfecte. Tinc tot el seu arsenal classificat i les peces són enormement efectives. Però com el Deleuze no és així, el Deleuze és un fluide, allò que se t'emporta no és ni la primera, sinó la tercera, com és el Foucault. Això ho podria considerar de tres maneres, del dret, del revés, dels altres, que és simplement pissarra i descomposar, no? I el Deleuze el que fa a la pissarra és un garabato que no es deixa analitzar, o el veus o l'intueixes o no l'intueixes. I el mateix podríem dir de Nietzsche? Semblant? Semblant, sí. No m'ha ajudat a viure tant. I es deixa analitzar millor. Hi ha trossos que es deixen analitzar molt bé. Hi ha trossos en què el mateix Nietzsche vol ser militar, vol ser efectiu, no? A tal raza se la caza así, a estos los pescas delimita. Mentre que trobaràs poca agressivitat a la despreci, en tot cas, en el sentit literal això no m'interessa, no és el meu problema de treure els problemes sobre.
però no té aquest component. El que no li agradin els debats és molt significatiu, ja, no? Als francesos els encanta el joc d'idees i tu me refutes a mi o te refuta a tu i tot està content. En canvi, el talent no el veuràs mai amb una taula d'aquestes.